Muy, muy buenos días, hermanos, nuevamente aquí para estudiar la palabra de Dios en este día de preparación para el día santo. Estamos gozosos porque ya hemos llegado a la víspera del día santo del Señor, sábado, que nos permite estar ante la presencia del Señor más cerca en su día, ese día que Él dejó para que nosotros nos gozáramos con su presencia. El día que es odiado por Satanás. El día que Satanás no quiere que se guarde, no quiere que se predique, porque si la gente cree en el día sábado, entonces entenderá que Dios es el creador de todas las cosas y que Él tiene el poder sobre todo. Y Satanás no quiere que la gente acepte y entienda la autoridad de Dios, el poder de Dios que tiene sobre todas sus criaturas y que es el único que merece adoración. Y por eso Satanás está en contra y odia tanto el sábado. Por eso es que en este mundo ahora mismo están sucediendo cosas en países como en Australia, en Europa, donde el domingo está siendo empujado, donde la gente quiere más libertades de apertura los domingos, pero las uniones laborales, los sindicatos laborales están peleando. Así como dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía, que será a través de los sindicatos laborales donde se empujará para que el gobierno, la legislatura, los líderes mundiales hagan leyes para que él sea guardado el domingo y no el sábado. Que el Señor nos ayude a entender como pueblo la necesidad que tenemos de honrar su día y presentarle al mundo el único día verdadero de adoración, que es el sábado. En los lugares celestiales, para el 21 de agosto, titulado Manantiales en el desierto. En los lugares celestiales, 21 de agosto, titulado Manantiales
en el desierto. Dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Salmos 92, 12. Ved al fatigado viajero, afanándose por la caliente arena del desierto, sin resguardo que lo proteja de los rayos del sol tropical. Su provisión de agua se ha agotado y no tiene nada con que calmar su ardiente sed. Su lengua comienza a hincharse, se tambalea como un ebrio, visiones del hogar y los amigos pasan delante de su mente, pues cree estar próximo a perecer. Repentinamente ve a la distancia, elevándose por sobre la triste arenosa vastedad, una palmera verde y floreciente. La esperanza acelera su pulso, avanza sabiendo que aquello que da vigor y frescura a la palmera refrescará su sangre febril y le dará renovada vida. Así como la palma del desierto es guía y consuelo para el desfallecido viajero, igualmente lo es el cristiano para el mundo. Así como la palma del desierto es guía y consuelo para el desfallecido viajero, igualmente lo es el cristiano para el mundo. Lo que hemos estado estudiando hasta este momento y en esta semana, cómo nosotros debemos ser, debemos mostrar, debemos dar, debemos enseñar, enviar el mensaje de esperanza para el mundo que está en el desierto sediento, que está sediento de la palabra de Dios de esperanza y está en el pecado de la sed, está siendo abatido por ese pecado de falta de agua, ese pecado que nos hace sedientos del agua de vida. El cristiano está para conducir hasta el agua de vida a las almas cansadas, llenas de desasosiego y a punto de perecer en el desierto del pecado. Está para señalar a sus semejantes a aquel que hace a todos la invitación: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El cielo puede parecer inclemente, la quemante arena puede castigar las raíces de la palmera y amontonarse en su tronco. Sin embargo, el árbol sobrevive fresco y vigoroso. Removed la arena y descubriréis el secreto de su vida. Sus raíces penetran bien profundamente dentro de las corrientes de aguas escondidas en la tierra. Lo mismo sucede con el cristiano. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Jesús es para él un manantial de agua que brota para vida eterna. Y en medio de toda la corrupción del mundo es fiel y leal a Dios. Los semblantes de los hombres y las mujeres que caminan, trabajan con Dios expresan la paz del cielo. Están circundados de la atmósfera celestial. Para estas almas el reino de Dios ha comenzado. Tienen el gozo de Cristo. O sea que nosotros como cristianos debemos ser esas palmeras que, como estamos conectados con Dios a través de Cristo, tenemos y somos la sal de la tierra. Y Cristo también dijo, yo soy la luz del mundo, pero también Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Pero la palmera no está para condenar. La palmera no está para acusar. La palmera está para dar lo que recibe.
La palmera busca profundamente agua. ¿Para qué? Para que el viajero cansado, sediento, luchando con el pecado, pueda recibir agua para saciar su sed. Y nosotros como cristianos, nuestras raíces están fundadas y basadas en el amor de Dios a través de Cristo Jesús, entonces nosotros podemos ser también aguas de esperanza para ese viajero cansado y sediento por el desierto del pecado. Que el Señor nos ayude a ser palmeras y a no ser piedras de tropiezo para las personas que están buscando el consuelo de Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos aquí de mañana en este día de preparación para tu santo día, para darte gracias, porque nos da la oportunidad nuevamente de estudiar tu palabra. Límpianos de todo mal, de toda maldad, de toda angustia, de todo egoísmo, de toda envidia, de todo aquello que nos separa de ti. Te pedimos fortaleza para poder vencer y tener victorias en tu nombre. Al abrir tu palabra, que sea tu Santo Espíritu el que nos toque y nos hable al corazón como manantial de agua para una alma sedienta. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos ya para concluir esta lección número 8 del tercer trimestre del año 2026. Y hoy tendremos un repaso de lo que estudiamos durante esta semana. El versículo central de esta semana, o el título central de esta semana es Creciendo en Cristo, que tiene un versículo central muy interesante. Isaías 61:3, y es un mandato de Dios al pueblo. Acabamos de leer en este matinal en los lugares celestiales para el día de hoy que nosotros debemos ser ¿qué? Manantial en el desierto, manantial. Nosotros como cristianos debemos ser ese manantial en el desierto, esa palmera del desierto que está unida al manantial y nosotros le damos del manantial que nosotros recibimos también a ellos. Dice Isaías 61:3, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Como la rama depende del tronco principal para su crecimiento y fructificación, así también nosotros necesitamos el auxilio de Cristo para poder vivir una vida santa. Camino a Cristo, página 69. Creciendo en Cristo. Vamos a repasar lo que hemos estudiado en esta semana acerca de creciendo en Cristo. Pregunta número 1. Si estamos creciendo como las plantas, ¿por qué necesitamos la ayuda del cielo? Oseas capítulo 14, versículo número 5. Oseas 14:5 dice: yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Dice la pregunta otra vez: ¿por qué necesitamos la ayuda del cielo para crecer como plantas? Porque el rocío, Dios, el rocío es lo que hace el crecimiento.
El crecimiento solo proviene de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Aquí dice, en Oseas dice que Dios ha prometido ser rocío. Pero Pablo, en el libro Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7, dice lo siguiente. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué es lo que tenemos importante que entender? Que solamente el crecimiento viene de Dios. ¿Por qué necesitamos esa ayuda? Porque solamente el crecimiento viene de Dios. Nosotros estamos llamados para plantar la semilla del Evangelio. Nosotros estamos llamados ¿para qué? Para llevar el Evangelio, para ofrecer el agua del manantial, que es Cristo Jesús. Y acuérdense, el centro de todo mensaje, el centro de todo el Evangelio es Cristo Jesús. Sin Cristo no hay Evangelio. Sin Cristo no hay ley. Sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no existe nada que nosotros podamos hacer. Por eso necesitamos ese rocío. Por eso necesitamos entender que el que da el crecimiento es Dios. Nosotros no podemos hacer nada para que crezca la semilla del Evangelio. Lo único que podemos hacer es sembrar esa semilla y orar para que el Señor dé y fructifique la semilla del Evangelio de acuerdo a su voluntad. Acuérdense, y siempre lo vamos a decir, cualquier persona que utilice el Evangelio para condenar, para juzgar al pecador, no el pecado, sino al pecador. Nosotros podemos llamar al pecado por su nombre, pero en ningún momento podemos decir que esa persona es instrumento de Satanás, que esa persona está perdido, que esa persona es un agente que... No. Nosotros estamos para llamar el pecado, no a condenar al pecador. El único que condena al pecador se llama Satanás. El único que juicia al pecador es Satanás. Y el único que puede decir quién está salvo o perdido se llama Dios, Cristo Jesús y Espíritu Santo. Nadie más. Pregunta 2. Así como las plantas necesitan la lluvia para crecer, ¿qué necesitamos nosotros? Nuestra condición, ¿cuál es? Nuestra condición es sedientos. Nuestra condición es muerte. Nuestra condición es desesperada. Pero para nosotros poder salir de esa condición desesperada, solamente hay que hacer algo. Vamos al libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5. Cristo dice lo que nosotros necesitamos. Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice Cristo, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podemos hacer, dice Cristo. ¿Qué es lo que nos dice? Necesitamos permanecer en Cristo, estar conectados en Cristo. Cuando yo me conecto en Cristo, entonces ocurre esto. Fíjense, cuando yo estoy conectado a Cristo, entonces ocurre lo siguiente. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Conectado en Cristo dice, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Estar conectado en Cristo me ayuda a vivir por fe. Estar conectado en Cristo me ayuda a confiar de que Él tiene el control de todas las cosas.
y que todo lo que ocurre en mi vida es para bien. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es nuestra condición? Nuestra condición es pecado, muerte, desesperación, desesperanza. Pero Cristo dice, de la única forma que tú puedes tener paz y consuelo en tu vida, de la única forma que puedes vivir por fe, de la única forma que puedes andar como Cristo anduvo y andar en Él es conectados a la vida. Conectados a la fuente, conectados al tronco, conectados con la raíz que es Cristo Jesús. Y entonces habrá descanso para nuestras almas. Ahora, ¿cómo yo puedo conectarme con Cristo? ¿Cómo yo puedo llegar a esa conexión con Cristo y depender de Él constantemente y confiar en Él en todo momento? Con la consagración diaria. Diaria, pero ¿en qué momento? Porque la gente siempre pregunta, ¿a qué hora yo debo estudiar, hermano? ¿A qué hora, en qué momento? Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, no nos gusta la respuesta. El hombre siempre dice, oye, ¿a qué hora? ¿A qué hora yo me debo encontrar con Cristo? ¿A qué hora yo debo buscar de Dios? Y cuando vamos a la Biblia, vamos al libro de Salmos, capítulo 5, versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración delante de ti y esperaré. De mañana. ¿Cuándo es el mejor momento para consagrarse según la Biblia? De mañana. ¿Qué hacía Cristo? ¿Cómo dice la Biblia que los discípulos encontraban a Cristo todos los días? Orando de mañana temprano, antes de salir el sol. Cristo estaba de mañana y a veces pasaba la noche entera para poder vencer los peligros y las maldades del día, para poder estar conectados con esa vid, para poder tener la victoria, para poder ser fuente de agua, para ser luz, para ser la sal. Cristo tenía que estar conectado diariamente, consagrado, buscando esa consagración diaria de mañana. Y ese es nuestro ejemplo, pero ese ejemplo no lo queremos. Fíjense, nosotros aceptamos el ejemplo del amor de Cristo, aceptamos el ejemplo de la misericordia de cuando Cristo vivió, aceptamos el ejemplo de que Cristo oró por los que le hacían daño, queremos todo lo bueno del ejemplo de Cristo, pero cuando decimos que hay una parte del ejemplo de Cristo que dice que de mañana Él buscaba, todas las mañanas tempranito, de madrugada, buscaba estar conectado con el Padre, no. ¿Por qué? Porque eso conlleva un sacrificio. Y como eso conlleva un sacrificio, nosotros no queremos sacrificar. Porque siempre digo, queremos una vida cristiana fácil. Mateo 11, 28 y 29. Y este pasaje es muy conocido. Pero este pasaje también conlleva un sacrificio. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es llevar el yugo? Un sacrificio. Levantarse de mañana temprano. Sacar tiempo de mañana temprano para conectarnos con Dios. Sacar tiempo de mañana temprano para estudiar su palabra. Sacar tiempo de mañana temprano para poder orar y recibir las bendiciones de Dios para hacer su voluntad. Así que si alguien te pregunta ¿a qué hora debo buscar a Dios? De mañana. Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 30.
Versículo número 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Bienvenida, hermana Astrid. O sea, el Señor dice, hay descanso en mí. Hay descanso en buscar mi yugo, en llevar mi yugo. Hay descanso en de mañana encontrarse conmigo. Hay descanso en de mañana orar y pedir. Hay descanso en de mañana temprano buscar de Dios. Y hay fortaleza. Hay fortaleza cuando de mañana doblamos las rodillas y nos ponemos ante la presencia de Dios y nos conectamos con Él. Pero el Señor dice, mi pueblo no quiso. Y hoy día, con esta nueva tecnología que hay, la inteligencia artificial, hoy en día los pastores, los líderes, los ancianos, los laicos, todo el mundo, con escribir un tema, es decirle, oye, ChatGPT, voy a hablar de este tema, ayúdame. 10, 15, 20 segundos, ChatGPT, esa inteligencia artificial, y acuérdense, todo lo que es artificial es del hombre, no tiene nada que ver con Dios. Dios no crea nada artificial, todo lo crea Dios original de cero. El hombre crea lo artificial y nosotros estamos utilizando lo del hombre para que nos ayude en 10 segundos, 15, 20 segundos a crear un tema. Antes se estudiaba, antes los pastores sacaban 2, 3, 4 horas para estudiar diariamente, para preparar los temas. Hoy, con la así llamada tecnología artificial, en 10, 15, 20 segundos se preparan los temas, ya no se estudia. Porque el pueblo no quiso de mañana buscarme, porque el pueblo se deja engañar. Los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra y entregan su alma a su custodia y su vida para que Él la ordene, hallarán paz y quietud. Ninguna cosa del mundo puede entristecerlos cuando Jesús los alegra con su presencia. En la perfecta aquiescencia hay descanso perfecto. Nuestra vida puede parecer enredada, pero al confiarnos al sabio artífice maestro, Él desentrañará el modelo de vida y carácter que sea para su propia gloria. La vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis en los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. Páginas 70 y 71 del Camino a Cristo, la que leí anterior, el deseo de toda la gente, páginas 298 y 299. El pueblo de Dios no quiere sacar tiempo para encontrarse con Él. Sigamos el camino del mundo. Estamos actuando igual que el mundo. Oh, mi amigo, la inteligencia artificial, le pedí esto y miren lo que me dio. No. Todo el mundo está utilizando la inteligencia artificial. Todo el mundo. Y como todo el mundo lo hace, yo lo voy a hacer también. Que el Señor nos ayude a poder entender que es solamente con Él. Sacando tiempo para encontrarme con Él. Pastores, por favor, saquen tiempo para encontrarse con el Señor. Por favor, oremos por nuestros pastores, oremos por nuestros líderes. Ellos necesitan nuestras oraciones.
están actuando muchas veces mal, están llevando al pueblo muchas veces por el camino incorrecto. Debemos orar por esos líderes para que el Señor los busque, para que ellos reconozcan, para que nosotros como líderes reconozcamos si estamos apartándonos del camino, si estamos actuando en contra de la voluntad de Dios. Oremos por estos líderes para que el Señor los levante nuevamente, porque Dios no quiere que ningún líder suyo se pierda. Dios quiere que todo líder que Él ha escogido vaya a la salvación. Como pueblo nosotros debemos orar por nuestros líderes. Y cuando un líder no quiere cambiar, no quiere aceptar que está en el error, como pueblo debemos decir, y este ya no puede ser nuestro líder. No tengamos temor a las represalias, no tengamos temor a lo que el hombre nos puede hacer, no temas a lo que el hombre te puede hacer, teme a aquel que tiene poder en contra tu alma. A Dios es el que hay que temer, hay que respetar, hay que confiar, hay que amar, hay que buscar. No sigamos por el camino del mundo, vamos por el camino de Dios. ¿Por qué desea Dios que pongamos el yo fuera de la mente y que pensemos siempre en Jesús? Todos nosotros queremos cambiar. No existe un así llamado hijo de Dios que quiera seguir siendo igual. Todos los que nos decimos ser hijos de Dios queremos cambiar nuestra forma de pensar, queremos cambiar nuestra forma de actuar, queremos cambiar para que nos parezcamos más a Cristo Jesús. ¿Cómo puedo lograr eso? Contemplando a Jesús. De la única forma que yo puedo cambiar es si yo constantemente estoy contemplando a Cristo Jesús. Libro de 2 de Corintios, capítulo número 3, versículo 18. Corintios 3, 18. Perdón, 2 de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dejemos de poner nuestra vista en los hombres. Prediquemos el Evangelio. Si el pastor tal o aquel otro pastor están diciendo cosas erróneas, ok, llamemos la atención una vez, pero ya cortemos con eso, ya lo dijimos una vez. 2 veces está bien, pero prediquemos lo que dice la palabra de Dios y olvidémonos lo que digan los hombres. Una pregunta. ¿Dónde dice en la Biblia que un pastor murió por mí? Y que ese pastor es el que me da la salvación. No. Nosotros estamos en esta tierra para presentar el espejo que es Cristo Jesús, para presentar la ley de Dios como regla del juicio, para presentar que la ley de Dios, el centro de la ley de Dios es Cristo Jesús, y que si amamos a Dios, nosotros vamos a guardar esa ley, por amor. Si el hombre no quiere guardar esa ley, el hombre no me salva a mí. Nosotros presentamos la ley. Los que acepten el Evangelio, los que acepten el llamado del Evangelio, del Espíritu Santo, los que acepten el amor de Dios y acepten por amor hacer la voluntad de Dios y guardar su ley, esos nosotros le damos gloria a Dios. No lo quieren aceptar, quieren seguir siguiendo al enemigo de Dios, le damos gloria a Dios también y que sea el Señor el que haga su voluntad con esas personas. Porque dice que cuando yo miro constantemente, contemplo a Cristo constantemente, somos transformados a la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Porque es importante contemplar, buscar a Dios de mañana diariamente y contemplar a Cristo
diariamente y en todo momento es para ser transformados a la imagen de Cristo de gloria en gloria. Ahora yo quiero leer en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 9 al 13. Porque en el libro de Hechos, capítulo 4, 9 al 13, encontramos una transformación de alguien que después de cometer uno de los errores más grandes que se ha visto en la Biblia, uno de los errores más grandes que ha cometido cualquier ser humano en esta tierra, que fue negar a Cristo 3 veces. Después que le dijeron, oye Pedro, ¿me vas a negar? Pedro, 3 veces me vas a negar. No, no, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. A mí nadie va a hacer que yo te niegue. Yo voy contigo hasta la muerte, Señor. Yo soy fuerte, yo soy santo, yo soy puro. Yo no tengo ningún defecto de carácter. No te voy a negar. Yo voy contigo hasta la muerte. Horas más tarde, ese que se decía ser santo, puro, sin mancha, amigo de Dios, amigo de Cristo, iba a defender a Cristo hasta la muerte, horas más tarde lo negó 3 veces. Pero fíjense, cuando Cristo se vuelve a encontrar con Pedro, en ningún momento lo condenó. En ningún momento le recordó el pecado Cristo. En ningún momento le llamó la atención. Pedro, ¿te acuerdas que te dije que me ibas a negar? Pedro, yo te lo dije, mira, me negaste. No. Cristo sencillamente le preguntó a Pedro 3 veces, ¿tú me amas, Pedro? Pedro, ¿de verdad me amas, Pedro? ¿Verdaderamente tú me amas, Pedro? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú conoces mi corazón. Yo no puedo esconderte nada. Señor, tú me dijiste que te iba a negar, yo te dije que no y te negué. Tú sabes quién yo soy, tú sabes que yo no merezco tu perdón, tú sabes que yo no merezco tu amor, pero Señor, yo te amo, estoy aquí. Yo estoy aquí para demostrarte que con tu fortaleza, para demostrar que con tu ayuda, para demostrar que yo, conectado a ti, conectado, consagrado en ti diariamente, tú me vas a utilizar y yo voy a hacer grandes cosas y yo quiero que tú me utilices, Señor. Yo te amo y te lo voy a demostrar obedeciendo tu palabra. Y cuando los toman presos por predicar el evangelio de Cristo, cuando los amenazan con la muerte, si no dejan de predicar ese evangelio, ahora la respuesta de Pedro es diferente. Porque Pedro, conectado con Cristo, fue transformado de gloria en gloria. Y ahora con la amenaza de muerte, aquel que negó a Cristo cuando Cristo estaba siendo juzgado, ahora que es juzgado por el nombre de Cristo, ahora Pedro y Juan dicen lo siguiente. Hechos 4, 9 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, príncipes del pueblo, ancianos de Israel, versículo 8, 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. ¿Por qué lo estaban juzgando? Porque habían sanado a un hombre en el nombre de Cristo. Fíjense, un hombre que estaba enfermo, paralítico, que necesitaba ayuda, que necesitaba consuelo y paz, y no le habían dado eso los líderes, lo habían rechazado, lo habían juzgado. Ahora Pedro y Juan lo sanan en el nombre de Cristo y son llevados y acusados. Y dicen, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ustedes crucificaron a Cristo, lo mataron, pero él resucitó. Ustedes no pudieron detenerlo. Ustedes quisieron detener a nuestro Mesías. Ustedes quisieron detener al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no lo pudieron detener. Y por ese nombre, este hombre está sano. El hombre que ustedes no querían sanar, el hombre que ustedes rechazaban, Cristo Jesús lo sanó. Yo no fui, no fue Juan, fue Cristo, ese que ustedes mataron, ese fue el que lo sanó. 11. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ahora los líderes que pensaban que Pedro era el mismo que había negado a Cristo, ven el denuedo, la autoridad, el poder con que Pedro está hablando, dice en el 13. Entonces, viendo el denuedo, el valor, el brío de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres según ellos, porque no habían ido a ningún colegio ni universidad, no son doctores, sin letras e ignorantes, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Queremos ser transformados de cobardes a valientes en el nombre de Jesús. Contemplemos a Jesús. Pero fíjense, y esta es parte muy importante y me quedan 11 minutos. ¿Qué promesa debe ser una realidad para ti, para mí hoy? Mateo 28, 20. Pero vamos a leer nuevamente, eso lo leímos ayer, pero vamos a leer nuevamente Mateo 28, 18 al 20. Porque esta promesa debe ser para nosotros diariamente, así como la consagración debe ser diaria y de mañana temprano, así como debemos contemplar a Cristo diariamente para poder ser transformados, debemos también nosotros aceptar esta promesa diariamente. Mateo 28, versículos 18 al 20. Jesús vino y se habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene todo el poder, se lo quitó a Satanás. Satanás le quitó la autoridad a Adán en el Edén. Satanás tomó esa autoridad y se presentaba en el cielo acusando a Dios a través de los hombres. Cuando Satanás acusó a Job, estaba acusando a Dios. Le decía, tú lo proteges, tú no me dejas tocarlo, tú eres el culpable de que Job sea fiel a ti. Y Satanás tuvo esa autoridad cuando se la quitó a Adán. Pero dice la palabra de Dios que cuando Cristo vino a la tierra, le quitó la autoridad que Satanás había tomado de Adán. Y ya Satanás no podía entrar al cielo, porque dijo Cristo que cuando Cristo dijo consumado es, esa potestad de representar al hombre en el cielo se la quitaron a Satanás y la tomó Cristo. Y Cristo ahora es el que nos representa a nosotros ante el Padre. Y Cristo le dice a los discípulos, ya yo tengo toda la potestad, dice Cristo. Cristo dice, yo tengo toda la potestad en el cielo y en la tierra. 19. Por tanto, yo a ustedes le doy la autoridad de ir y enseñar a todos. Y cuando ustedes le enseñen a todos, bautícelos en el nombre del Padre y del Espíritu, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando ustedes le enseñen, dice el 20, enseñen de que guarden todo lo que yo les he mandado. Y cuando nosotros vayamos con la autoridad que Dios nos ha dado y le enseñemos a la gente todo lo que Dios ha mandado para ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la promesa que Cristo ha dicho dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cómo es que Cristo ha prometido estar con nosotros? Porque Cristo es humano igual que tú y yo. Cristo tiene un cuerpo humano igual que tú y yo. Y Cristo no puede estar literalmente con nosotros ahora en el mundo. Pero Cristo prometió algo. Juan 14, 12 al 18. Cristo prometió algo. ¿Cómo es que Cristo ha prometido estar con nosotros? ¿Cómo es que puede lograr estar con nosotros hasta el fin del mundo si Él está en el cielo personalmente? Y con el cuerpo humano no puede estar con nosotros al mismo tiempo. Juan 14, 12 al 18, 7 minutos. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que estas
hará, porque yo voy a mi Padre. O sea, Cristo dice que Él se va al Padre, pero los hijos de Dios, los que creen en Él, harán obras mayores de las que Él hizo. 13. Y todo lo que pidieres en mi nombre al Padre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Fíjense que Cristo dice, yo lo voy a hacer. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo voy a hacer, dice Cristo. 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es la promesa? Todo lo que pidieres en mi nombre, dice Cristo, lo haré para que el Padre sea glorificado. 16. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cómo es que Cristo va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? Otro consolador. El Espíritu Santo. Dice el 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo es que Cristo ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo? A través del otro consolador, el Espíritu Santo. Porque fíjense, Dios Padre es consolador, Dios Hijo es consolador y Dios Espíritu Santo es el otro consolador. Y Cristo dice, yo me voy. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el otro consolador, porque ya yo no puedo estar con ustedes en todo lugar a todo momento, porque yo tengo el cuerpo humano como ustedes y estoy limitado. Pero ahora yo voy a enviar el Padre, cuando yo me vaya, va a enviar el otro consolador para que a través de ese otro consolador yo pueda estar con ustedes hasta el fin del mundo. Dice El Camino a Cristo, página 74, dice, todo lo que Cristo fue para sus primeros discípulos, desea hacerlo para sus hijos hoy. Pues en su última oración que elevó estando junto al pequeño grupo reunido en derredor suyo, dijo, no ruego solamente por esto, sino por aquellos también que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Oró por nosotros y pidió que fuésemos uno con Él, como Él es uno con el Padre. Cuán preciosa unión. El Salvador había dicho de sí mismo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. El Padre morando en mí hace las obras. Si Cristo está en nuestro corazón, obrará en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Obraremos como Él obró, manifestaremos el mismo espíritu, amándole y morando en Él. Creceremos en todos los respectos, todos respectos, en Él que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Cómo creceremos en Cristo? Si lo miramos, contemplamos a Él, si nos consagramos a Él diariamente. Porque Cristo ha prometido estar con nosotros, pero es si hacemos su voluntad. Si nosotros nos volvemos instrumentos, nos dejamos limpiar por el Espíritu Santo, si nosotros nos dejamos o escuchamos la voz de Cristo que nos pide entrar, y lo dejamos entrar, y el Espíritu Santo nos limpia, nos hace puros, entonces Cristo, a través del otro consolador que es igual que Él, estará con nosotros para guiarnos por el camino correcto. Esa es la voluntad del Padre, esa es la voluntad del Hijo y esa es la voluntad del Espíritu Santo. ¿Qué contestaremos hoy? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la promesa de tu Hijo. Gracias porque tú en Génesis 3:15 dijiste que ibas a enviar una simiente que iba a acabar
con el poder del enemigo. Y lo cumpliste. Y tu Hijo vino como hombre y venció al enemigo como hombre, pero solamente lo logró porque estaba conectado a ti diariamente, dándonos el ejemplo de la única forma que nosotros podemos vencer al enemigo es conectados a la vida, conectados a la fuente de agua que nos dará vida para vencer y fortaleza para triunfar. Ayúdanos a que en nosotros crezca el deseo de buscarte día a día, que en nosotros crezca el deseo de conectarnos a la vid que es Cristo, y que en nosotros crezca el deseo de abrir la puerta para que entre el Espíritu Santo y nos limpie de toda maldad. Gracias por este día de preparación que nos da para encontrarnos contigo en tu día santo. Que estemos a tiempo para poder estar ante tu presencia. Gracias nuevamente con el perdón de nuestros pecados en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que pasen un día glorioso. Que el Señor los acompañe en este día de preparación, que podamos tener la victoria en Cristo Jesús. Y que siempre, siempre, siempre esté en nuestra mente: Cristo está a la puerta llamando. Y lo único que Él dice es: si tú oyes mi voz y tú abres esa puerta y me dejas entrar, te prometo que voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Por eso, el llamado es nuevamente: Hijo, te extrañamos y te amamos. Dice Jesús, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe.